la segunda hora de transmisión, María Mercedes. Ahora sí estamos ya sobre las 7 de la mañana, 1 minuto. Así es, Robert. Amigos, es momento de revisar la información de Ecuador y el mundo, la información política al instante. De una, así que mandarles un abrazo grande, desayune rico y que el caminar del día sea positivo. Contarles que hay actualizaciones. Tentativamente el 14 de diciembre los ecuatorianos iríamos a las urnas para un referéndum y consulta popular. Este anuncio lo hizo el presidente de la República, Daniel Noboa. Entre los temas a ser tratados estarían las bases militares extranjeras y el financiamiento a los partidos políticos. Cada vez el gobierno nacional va madurando la idea y esta vez el presidente de la República, Daniel Noboa, habla de tiempo. Sí, 14 de diciembre es la fecha tentativa. Ya, pero no lo ha anunciado todavía. No, por eso digo es la fecha tentativa. 5 meses por delante que para Medardo Leas, expresidente del entonces Tribunal Supremo Electoral, es tiempo suficiente para que los ecuatorianos acudan a las urnas. En diciembre sí podríamos tener el referéndum para lo que se llama ahora las bases extranjeras. También creo que tal vez avancen para la eliminación de los recursos y aportes a las organizaciones políticas. Estos serían los únicos 2 casos para el referéndum. En donde no existe claridad para Oleas es en qué preguntas podrían salir a la palestra pública como parte de una consulta popular. El referéndum ratificatorio es exclusivamente para decir apruebo o no el texto constitucional que fue aprobado por la Asamblea, no se puede decir nada más. La consulta es sobre diversos temas que a criterio del presidente tienen que ser sometidas a consulta popular y cuyo efecto naturalmente será de aplicación inmediata. Pero ahí viene la incertidumbre. ¿Qué quiere preguntar? ¿Qué quiere hacer? En días pasados, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral CNE, ya se refirió al respecto. Trabajar en la posibilidad de ir a las urnas en los próximos meses cumpliendo con los plazos previstos. Esto es, la Corte Constitucional, una vez que reciba el texto emitido por el Ejecutivo, tiene 20 días para pronunciarse y a partir de que la Corte se pronuncie, nosotros tenemos 90 días para que la ciudadanía pueda ir a las urnas. Y utiliza a los mismos miembros de las juntas receptoras de voto que participaron en el último proceso y solamente tiene que aplicar un diseño adecuado para que los ciudadanos lean el texto y entiendan el texto del referéndum o de la consulta y naturalmente hacer un diseño para que los que están a favor o en contra puedan exponer con libertad su postura a favor o en contra de la propuesta presidencial. Quizás la castración química también podría ser parte del plebiscito, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Daniel Noboa, envió un nuevo proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional. Se trata de la Ley de Fundaciones, con la cual el Ejecutivo busca regular el financiamiento, así como también la operación de estos organismos no gubernamentales en nuestro país. El Ejecutivo anunció la entrega del 4º proyecto económico urgente de su mandato a la Asamblea Nacional. El presidente de la República, Daniel Noboa, en una entrevista radial, dijo que la ley de fundaciones será uno de los objetivos centrales de su bancada legislativa. Con esta ley, afirmó el primer mandatario, se prevé controlar el financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro en el país. En el Ecuador se usan fundaciones o organizaciones pues sin fines de lucro, ONGs internacionales, para ingresar dinero y desestabilizar el país, sin ningún tipo de control de la UAFE, sin ningún tipo de control financiero. Noboa resaltó que con esta nueva iniciativa se buscará erradicar el lavado de activos con el que se estarían beneficiando ciertas fundaciones en Ecuador. Se ha vuelto un mecanismo que impulsa la criminalidad, que impulsa la minería ilegal y nosotros no podemos permitir eso de ahí. En la Asamblea esta propuesta parece encontrar respaldo, pues varias bancadas creen que el Estado debe regular y controlar el funcionamiento de entidades no gubernamentales. Lo que busca es regular este tipo de fundaciones que en este caso pueden estar lavando dinero. Esa es una preocupación del presidente de la República y en el ataque a estas estructuras criminales. También hay otras organizaciones que utilizan esos espacios como plataforma política o para introducirse dentro de las comunidades. Entonces creo que deben estar reguladas, que deben estar bajo un marco normativo
normativo, que quede absolutamente claro cuál es la función, para qué están trabajando. En el proyecto urgente también se incluirá una reforma que permita al Estado administrar los recursos ilícitos confiscados de lavado de activos a través del Banco Central. No puede ser que de repente incautas 50 millones de dólares de un narco y se quede en el mismo banco, sin control. Eso de ahí tiene que pasar al Banco Central hasta que pase pues la extinción de dominio. Informó Álvaro Terán. Este día jueves culmina la convocatoria para la conformación de la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, solo existe un interesado. Las funciones del Estado tampoco han enviado los nombres de sus representantes. Con mucho entusiasmo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social efectuó la convocatoria pública para integrar la Comisión Ciudadana para la selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, que va del 18 al 31 de julio. Y cuando apenas faltan 3 días, solo se registra un interesado. Sin embargo, desde el Colegio de Abogados de Pichincha se muestran optimistas, quizás porque la mayoría de ecuatorianos dejan todo a última hora. Es posible y con seguridad pienso yo que se presenten. En el Consejo de Participación al parecer no existe preocupación por la falta de respuesta al llamamiento. Donde esperamos que al menos en esta siguiente semana, en esta semana que ya está por empezar, se recepte la mayor cantidad de postulaciones. Pero aprovecho este espacio también para hacer un llamado a los profesionales del derecho, responsables con su país también, a participar, a poder integrar esta Comisión Ciudadana de Selección que el día de mañana será la que procese este concurso de méritos de oposición tan relevante para el país. En esto también hago una invitación, no solo a profesionales del derecho, sino también a la academia, a postular a sus representantes. Aquí tenemos todos que participar para finalmente pues dar una autoridad que sea de la más alta calidad. En respuesta, como profesionales del derecho prefieren ver los toros de lejos. Por eso no han presentado candidato alguno para la comisión. Porque nosotros pensamos que es mejor que no haya la sombra de que a lo mejor el colegio tiene interés en nombrar a alguien. No, nosotros tenemos interés en rescatar la justicia del sistema, de la situación en que se encuentra, y eso pasa por el hecho de que seamos muy rigurosos en la vigilancia de este proceso. De allí que estamos integrando ahí sí la comisión de seguimiento al concurso de la Fiscalía General del Estado. Comisión que deberán integrarla 10 miembros en total. 5 que emanan de las 5 funciones del Estado: ejecutiva, legislativa, judicial, transparencia, control social y electoral, y 5 representantes de la ciudadanía que deben pasar por esta fase de postulación, de calificación, de requisitos, de escrutinio público también y de finalmente instalación como miembros de una comisión ciudadana. Responsabilidad de las funciones del Estado que por el momento no se han manifestado con sus representantes, cuyo plazo no es del mismo hasta este jueves. Entre altos y bajos, en octubre ya deberá estar conformada la comisión de selección, informó Héctor Romero. En otro tema, Marlon Vargas asumió la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para el periodo 2025-2028 durante la mañana de este lunes 28 de julio. La posesión tuvo lugar en la sede de la organización en Quito tras su elección el pasado domingo 20 de julio. Vargas, de la nacionalidad achuar, se impuso al presidente de saliente, Leonidas Issa, quien expresó críticas sobre la nueva directiva, mientras Vargas defendió la unidad del movimiento indígena. Las principales autoridades seccionales de la Revolución Ciudadana solicitaron reunirse con el líder máximo, Rafael Correa, para analizar la situación de su organización y plantear una renovación profunda de su estructura política. Miremos. La crisis interna que golpea al correísmo motivó a las figuras clave de esta organización política como Marcela Guiñaga, Pavel Muñoz, Paola Pavón, Leonardo Orlando y Juan Cristóbal Lloret a solicitar una reunión urgente con el líder del partido, el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Los alcaldes y prefectos que solicitan este encuentro reconocen que Revolución Ciudadana enfrenta una desconexión con el país y que el liderazgo del movimiento ha perdido el rumbo, la escucha y la cohesión interna.
Por ello solicitan una audiencia con Correa a fin de evaluar la situación política e institucional del partido y así caminar hacia una renovación, fortalecimiento y recambio de su estructura. Dichas acciones, aseguran, permitirán devolverle la confianza a la gente que aún apuesta por su proyecto político. El comunicado cierra con una reivindicación al disenso y la crítica. En los últimos 4 años, el correísmo ha perdido 3 elecciones presidenciales consecutivas y actualmente actúa como minoría en la Asamblea Nacional. Además, ciertas figuras preponderantes se encuentran detenidas o prófugas de la justicia, informó Álvaro Terán. 7 de la mañana con 11 minutos. El gobierno ecuatoriano ratificó que el proceso de deportación de ciudadanos colombianos se realiza en estricto cumplimiento de la normativa internacional en materia migratoria. En este contexto, la canciller ecuatoriana mantuvo una reunión con representantes de la embajada y consulados de ese país. El gobierno ecuatoriano continúa con el proceso de deportación de ciudadanos colombianos privados de la libertad como parte de su estrategia de seguridad y lucha frontal contra el crimen organizado. Este 28 de julio, la canciller Gabriela Sommerfeld encabezó una reunión técnica junto a su equipo de la Cancillería y representantes de la Embajada y el Consulado de Colombia en Quito. En el encuentro, Ecuador reiteró que este proceso se lleva a cabo bajo estrictas normas legales y con apego a sus compromisos internacionales en materia migratoria. El Servicio Nacional de Atención Integral SNAI informó el pasado 26 de julio que se inició la deportación de 700 ciudadanos colombianos de un total de 1.000 identificados en el sistema penitenciario. El ministro del Interior, John Reinberg, manifestó a través de su cuenta oficial de la red social X que esta acción responde a la política de tolerancia cero con estructuras criminales extranjeras. Además, anunció que las personas deportadas no podrán ingresar a Ecuador durante los próximos 40 años. Desde el puente fronterizo de Rumichaca, la ministra de Relaciones de Colombia encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, indicó que los deportados han recibido atención digna y que el procedimiento se desarrolla conforme a protocolos internacionales. Las personas han sido atendidas con la debida dignidad, con la debida empatía para que puedan llegar a su destino final y han sido informadas de los deberes y derechos que en este caso tienen al regresar al país como retornados. Por su parte, el presidente Daniel Noboa respaldó esta decisión, señalando que el objetivo principal es proteger a la ciudadanía ecuatoriana y descongestionar el sistema carcelario. Nosotros no podemos mantener a 1.000 presos colombianos en cárceles ecuatorianas y encima siendo grupo prioritario. Entonces imagina eso, un preso extranjero tiene prioridad, por ejemplo, en salud sobre un joven ecuatoriano de 20, 21 años. ¿Por qué? Porque los PPL son grupos prioritarios y de acuerdo a convenios internacionales, ese PPL extranjero es considerado un grupo prioritario. El mandatario dispuso el año anterior la repatriación de presos extranjeros, quienes a esa fecha representaban el 10% de la población penitenciaria a escala nacional, en su gran mayoría, correspondientes a las nacionalidades colombiana y venezolana. Informó Miguel Ángel Bedoya. Vamos a retornar y este lunes a las 18 horas el sentenciado por el caso de delincuencia organizada, el denominado caso Metástasis, Daniel Salcedo, entregó documentación. ¿De qué se trata? Ya le contamos. Ya venimos. Esta es la primera emisión de TVC Noticias. Continuamos informando. Este lunes a las 18 horas, el sentenciado por el caso de delincuencia organizada denominado Metástasis, Daniel Salcedo, entregó la documentación ofrecida respecto a la corrupción hospitalaria a la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional. El plazo para que Daniel Salcedo entregue la información ofrecida sobre la corrupción hospitalaria a la Comisión de Fiscalización venció el pasado domingo 27 de julio. Sin embargo, este lunes a las 18 horas, el presidente de esta mesa legislativa, Ferdinand Álvarez, anunció que tiene varias carpetas con la información prometida en su poder. Álvarez confirmó la recepción de los documentos, pero no mencionó si dicha información cumple con las exigencias requeridas.
Miembros de esta mesa legislativa afirman que será necesario evaluar la veracidad de la información en relación al sobreprecio de insumos médicos o al reparto de hospitales durante la pandemia. Fue un error, es lo que dijimos desde el inicio, la comparecencia del señor Salcedo en la comisión respecto de los procesos de fiscalización, que insisto una vez más, yo estoy de acuerdo en que hay que llevarlos adelante. El presidente de la República, Daniel Noboa, defendió el proceso de fiscalización impulsado por su bancada y señaló que al final se verán las pruebas. Noboa también cuestionó que prófugos de la justicia como Javier Jordán intenten entorpecer las investigaciones al acusar de presuntos actos de corrupción al legislador Ferdinand Álvarez. Al final se verán las pruebas, pues. Al final se verán las pruebas. O sea, a mí lo que me parece increíble es que ciertos medios se presten para darle cámara, para darle videos, para darle todo a un prófugo. A partir de la comparecencia de Salcedo, Javier Jordán busca a toda costa ser escuchado en la Comisión de Fiscalización. En medio de este proceso, tanto él como Ferdinand Álvarez han intercambiado acusaciones y señalamientos. Esto sí no lo voy a permitir, no solamente por mí, por mi hija, por mi familia, por el país. Yo no le debo nada a nadie. Esta disputa ha levantado críticas en la legislatura, pues las investigaciones habrían perdido legitimidad. Esta comparecencia, esta comisión general, no sirvió para ayudar, más bien ha servido para levantar una serie de cuestionamientos alrededor de la comparecencia, tanto del señor Salcedo como las siguientes declaraciones que diera el señor Jordán. Informó Álvaro Terán. Preste atención, los viajeros nacionales o extranjeros que ingresen o salgan del país con montos o bienes sujetos a declaración equivalentes a $10,000 tendrán que llenar de manera obligatoria un formulario de registro aduanero. Esto está en vigencia desde este 29 de julio. ¿Qué hay que hacerlo? Le contamos. A partir de este martes 29 de julio, los ciudadanos nacionales o extranjeros que ingresen o salgan del Ecuador con bienes tributables equivalentes a $10,000 o con montos de dinero de igual valor, incluso similar, pero en otros tipos de moneda, deberán llenar de manera obligatoria el formulario de registro aduanero. Así se lo dio a conocer el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, quienes han recalcado que este mecanismo tiene como objetivo cumplir con la normativa que busca la prevención, detección y erradicación del lavado de activos. Entre los elementos que se contemplan son cheques, pagarés, órdenes de pago, incluso piedras o metales preciosos que alcancen el valor señalado. Para poder llenar el formulario deberán ingresar a la página web www.aduana.gov.es, dirigirse a la pestaña de Servicio Ciudadano, en la opción para viajeros y seleccionar Formulario de Registro Aduanero. En el caso de no contar con una cuenta, se deberá crear llenando la información básica personal. Este formulario deberá ser llenado con un tiempo de hasta 3 días antes de la llegada o salida del país. En el mismo contempla secciones para menores de edad, al igual que ciudadanos extranjeros. Al finalizar el llenado del formulario se creará un código QR, el cual deberá ser presentado en los controles aduaneros o en su defecto el documento en formato PDF. El incumplimiento de esta medida puede resultar en sanciones legales, multas o incluso la confiscación de dichos bienes. Informó Ítalo Salazar. El sistema informático de almacenamiento del ECU 911 está cerca de alcanzar el 100% de su capacidad máxima. Esto podría representar un grave riesgo en la cobertura de hechos delictivos, así como el respaldo legal a escala nacional. Se trata de un sistema único de atención en el país que en promedio atiende más de 3 millones de emergencias al año. Este video publicado desde el sitio oficial del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 muestra cómo fue la coordinación y liberación de un aparente caso de secuestro ocurrido en el norte de Guayaquil. Videos como estos son registrados diariamente y almacenados en los sistemas informáticos del ECU, sistemas que al parecer estarían al borde de no poder guardar más información. De acuerdo al informe presentado en el Plan de Coordinación General de Gestión Estratégica 2024-2025, la capacidad de almacenamiento de grabaciones estaría ocupada hasta en un 90%, lo que podría comprometer la remisión de pruebas de delitos y hechos hacia la función judicial del país. Es que una autoridad competente, ya sea un juez o un fiscal, solicita al ECU, ya sea
un audio por una llamada o un video por algún procedimiento, hay la obligación, porque es una disposición legal, de efectivamente entregarse. Entonces, si eso se pone en riesgo, no solamente que estaría complicándose, digamos, la atención rutinaria de las emergencias, sino disposiciones legales que usted sabe ya tienen otra connotación. El informe también detalla que un 52% aproximadamente de las cámaras instaladas a escala nacional en 2022 se encontrarían fuera del tiempo de vida útil. Además, que 16 centros operativos tendrían expiradas sus garantías de software, algunos incluso desde hace más de 8 años. Por lo que remarcan que es necesario una repotenciación para no llegar al mínimo operable, argumento con el que coincide Zapata. Claro que desde hace algunos años ya el ECU necesita una renovación de la plataforma. De hecho, cuando yo me hice cargo en el ECU 911 en el 2019, ya se venía trabajando en esto. Sin embargo, por la situación presupuestaria del país, no se ha podido concretar esos procedimientos o esos proyectos que estaban establecidos. Desde su nacimiento en 2011, el ECU 911 se ha convertido en la piedra angular de sistemas como la atención en emergencias y fuente de pruebas en hechos judiciales. El pasado 24 de julio, a través de Decreto Ejecutivo número 60, el sistema ECU 911 fue adscrito al Ministerio del Interior, con la finalidad de una mejora eficiente en el sistema de atención de emergencias. Por tanto, se ha solicitado una entrevista con las autoridades del ECU, pero hasta el cierre de este reportaje no ha existido una respuesta. Informó Ítalo Salazar. El Ministerio de Educación recordó que ninguna niña o adolescente podrá ser obligada a utilizar falda como parte del uniforme en escuelas o colegios del país. La normativa ya está vigente desde este año 2018. En un paso firme hacia el respeto a la identidad y la comodidad de miles de niñas y adolescentes en el Ecuador, el Ministerio de Educación recordó que mediante acuerdo ministerial, el uso de la falda como parte del uniforme escolar no puede ser obligatorio. Esta medida, que entró en vigor el 5 de abril de 2018, representa mucho más que una disposición administrativa. Es una declaración de respeto hacia la libertad de elección de las estudiantes del país. Gracias a esta normativa, cada estudiante tiene el derecho de decidir cómo se siente mejor consigo misma, ya sea con pantalón o con falda, sin que eso limite su participación en clases ni en actividades oficiales. El Ministerio ha reiterado que ninguna institución educativa, sea pública, municipal, fiscomisional o particular, puede imponer el uso de la falda por ningún motivo, y que cualquier vulneración a esta libertad debe ser denunciada ante el distrito educativo correspondiente. El acuerdo también estableció que no se podrán modificar los uniformes escolares sin autorización previa, y que se debe respetar el diseño, colores y distintivos vigentes, garantizando así un equilibrio entre la identidad institucional y el respeto a los derechos individuales. Más allá de un uniforme, esta medida simboliza una transformación social, un paso hacia escuelas más inclusivas, conscientes y respetuosas de la diversidad. Esta medida representa un avance hacia una mayor igualdad de género, autonomía personal y respeto a los derechos estudiantiles. Durante décadas, generaciones de niñas han tenido que usar faldas sin opción a elegir, a veces soportando incomodidades o limitaciones. Hoy tienen la libertad de elegir cómo vestirse. El Ministerio de Educación ha reiterado su compromiso con el bienestar integral de los estudiantes y ha exhortado a las autoridades escolares a cumplir y hacer cumplir estas disposiciones. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y por otro lado, el Ministerio de Salud Pública presentó el cronograma para la postulación de plazas destinadas a los profesionales de salud que deben cumplir con el año de ruralidad, requisito fundamental para ejercer carreras relacionadas con el área sanitaria. Para esta postulación se crearon grupos y horarios específicos. Conozca a continuación cuáles son.
Médicos, enfermeros, odontólogos, obstetrices y obstetras de todo el país ya tienen fechas y horas definidas para la postulación para cumplir con el año de ruralidad, septiembre 2025, agosto 2026, requisito que les facultará poder ejercer sus profesiones en el Ecuador. De acuerdo con lo informado desde el Ministerio de Salud, a partir de este domingo 10 hasta el viernes 15 de agosto, entre 9.000 y 11.000 profesionales de la salud podrán postularse a la elección de plazas para el año de salud rural. Dichas postulaciones se realizarán por grupos, empezando con los primeros 5, en donde todas las especialidades de salud tendrán la oportunidad de realizar el registro. Pasado ese tiempo, las postulaciones se dividen en 3 grupos. De manera específica, se detalla, para el caso del grupo 6, que corresponde a odontología y enfermería, deberán realizarlo el miércoles 13 y jueves 14 de agosto respectivamente. Mientras que para el último día corresponderá el grupo 7 para medicina. Todos estos grupos tienen definido horarios específicos para ingresar. Las postulaciones deberán hacerlo en línea ingresando a la página web sgr.mcp.gov.es y elegir la plaza. Para ello, deberán contar con requisitos indispensables como el título de tercer nivel ingresado en la CENESID, haber aprobado el examen de habilitación para el ejercicio profesional o, en el caso de extranjeros no hispanohablantes, deberán poseer la suficiencia en idioma español otorgado por los centros de idiomas certificados. El otorgamiento de plazas se realizará de acuerdo a los requisitos prioritarios en temas de salud, consideraciones como la desnutrición crónica infantil, coberturas de vacunación o pobreza o necesidades básicas insatisfechas. Informó Ítalo Salazar. Y escuchen bien esto, la popularidad de los retos virales, estos famosos retos que se dan entre adolescentes, va en aumento y su impacto va más allá también del famoso entretenimiento digital. En el Ecuador ya se han registrado casos con consecuencias preocupantes para la seguridad y la salud de los jovencitos, sobre todo lo que enciende, ojo, las alarmas sobre la influencia de estas tendencias que aparecen en las redes sociales. Los retos virales inundan las redes sociales y su auge ha llevado a muchos jóvenes a ejecutarlos con tal de ganar visibilidad y aceptación digital. Sin embargo, su realización puede implicar riesgos reales. Casos en Ecuador como el reciente video de adolescentes que tiraron una llanta desde la parte más alta de una cuesta, la cual impactó en un auto. El de un grupo de estudiantes que se intoxicaron tras consumir pastillas estimulantes. Encontramos 16 pacientes con una intoxicación por sustancia desconocida. Todos los menores están estables. O el infame juego de la ballena azul, que consistía en retos autodestructivos, evidencian el impacto potencialmente peligroso de estas prácticas virales. Creo que podríamos pensar que es la evolución de una expresión que usábamos hace años, que decíamos travesura. Estos actos con apariencia impulsiva, atrevida o riesgosa, lo que reflejan es siempre la necesidad de una articulación con lo social. Este acto riesgoso de alguna manera marca el lugar de la persona, del joven, sobre todo en jóvenes adolescentes, con respecto al grupo en el que están. Emilio Salao, docente e investigador, señala que estos desafíos responden a una necesidad social, alimentada por la presión digital que empuja a los adolescentes a buscar aprobación y sentido de pertenencia a través de estas conductas. Como que se producen en algo que es al mismo tiempo un escenario, pero ese escenario al mismo tiempo es un testigo, ¿no? Que son los otros jóvenes. Es una manera de ponerse a sí mismo en acto, y suele ser la primera impresión que tenemos, es como que tratar de demostrar algo a alguien. Según el experto, no realizar estos actos podría desencadenar en otras consecuencias que no siempre conllevan a un perjuicio físico, sino social. Curiosamente, esto puede ponerles en riesgo socialmente, o sea, además del riesgo de la vida. Se ha visto que a veces los resultados de un challenge bien logrado no es precisamente el reconocimiento social, sino la pulverización social. Estos retos evidencian un llamado de atención urgente a padres y cuidadores, quienes deben involucrarse activamente en una crianza responsable que fortalezca la autoestima y seguridad personal de los jóvenes. Los actos son mensajes, y por eso son mensajes que necesitan ser escuchados, y a veces este acto es un mensaje que se dice a gritos, ¿sí? Y eso exige más nuestra capacidad de escuchar. Entonces hay que prestar más atención, hay que escuchar más y preguntar más. Informó Julián Calahorrano. De regreso
eso, amigos, como lo anunciamos, 15 de los fallecidos en la masacre ocurrida en un bar en El Empalme serían víctimas colaterales. Al parecer, el objetivo de los sicarios ya se había ido del sitio cuando se habría perpetrado este ataque. Como ocurrió en Playas 8 días antes, este fin de semana en un local de diversión nocturna de la parroquia La Guayas, en El Empalme, al menos 29 personas sin antecedentes penales fueron alcanzadas por las balas en un ataque dirigido a un sujeto que al parecer ya no se encontraba en el sitio. No podríamos indicar en este momento si fueron justamente o dieron con la persona que estaban buscando, pero sí podemos indicar que antes de este escenario donde fue justo en La Guayas, en un recinto habían ejecutado a 2 personas. La violencia arrancó 1 kilómetro antes, en el ingreso al recinto San Cristóbal. Ahí sujetos en 2 camionetas habían interceptado a 2 hombres que iban en una motocicleta, quienes se convirtieron en las primeras víctimas. Y venía yo saliendo ahorita y veo que hay bastante sangre ahí, parece que allá han de haber asesinado al otro, porque en todas las salidas se ve sangre bastante. ¿San Cristóbal? Sí, en San Cristóbal. Ejecutan a 2. Imagino sacando información del objetivo que tenían de búsqueda. Entonces, posterior de ejecutar a 2 personas, avanzan hasta La Guayas, en pleno Parque Central, donde se encuentra este local, que es un local de ambiente abierto, que desde afuera, desde la calle mismo, fue que estas personas procedieron a disparar. Dispararon a todos. A todas las personas que estaban en el lugar. El jefe policial de El Empalme menciona que serían al menos 15 víctimas colaterales. Hay hombres, mujeres y menores de edad, habitantes de esa zona que minutos antes de la masacre festejaban tras la presentación de las candidatas a reina de la parroquia La Guayas. Claro, muchacho sano, ahí había un muchacho que le dicen Guayco, un gordito, nada que ver en nada. Y llegaron, fue masacrado, apenas. ¿Dónde van a velar? Aquí al lado de mi casa, uno que le digo, lo van a velar aquí. El otro es por acá arribita, 2, marido y mujer. Uno trabaja en la junta parroquial, chofer de la volqueta. Él y la señora de él murieron. Por ahora la policía busca establecer la identidad de los atacantes a través de las cámaras y rutas de escape. Indicando que son lobos activos y habían procedido a disparar. Eso fue lo que nos manifestó la ciudadanía. Pero las líneas investigativas determinarán qué mismo fue lo que pasó. De igual forma se hizo el levantamiento técnico de las cámaras del sector para tratar de ver quiénes son estos individuos y a qué GDO pertenecerían. ¿Y de qué sector llegaron también? Ya, ¿de qué sector? Más o menos nos indican que estas personas no son del sector, que tal vez vinieron de Quevedo o de Buena Fe. De igual forma, la ruta de escape tal vez fue por 4 mangas para irse a Quevedo y Buena Fe. En El Empalme, en lo que va del año, se han reportado 47 personas asesinadas, versus los 20 casos del 2024. Informó Carolina Pimentel. Sicarios asesinaron a un entrenador de fútbol en el cantón Santa Elena. Este hecho se quedó registrado en el sector de Narcisa de Jesús cuando el instructor entrenaba con una veintena de menores quienes salieron corriendo al escuchar los disparos. El estratega intentó correr lejos de los niños para salvar la integridad de los menores, pero él sí fue alcanzado por las balas. La policía investiga este nuevo crimen. La tarde de este lunes, un violento ataque armado se registró en el sector Narcisa de Jesús, en el cantón Santa Elena. Un ciudadano que dirigía un entrenamiento de fútbol con menores en una cancha de tierra fue acribillado por sicarios que llegaron al lugar y abrieron fuego sin mediar palabra. Él hoy, Oxiso, tenía una actividad laboral de entrenar en una escuela informal de aquí del sector, el deporte de fútbol. Ventajosamente el área, como ustedes ven, no fue el área del parque ni los niños, entonces no hubo afectaciones colaterales. Testigos indicaron a las autoridades que se escucharon múltiples detonaciones. El entrenador, al notar el peligro, habría intentado huir para proteger a los jóvenes presentes en el entrenamiento. Sin embargo, fue alcanzado por las balas. Según lo que los niños manifestaban, era que le dieron la vuelta y el gatillero se le puso por atrás, y ahí es que él corre. Un niño decía ahí que se le había como tomado el arma al gatillero. Se le encasquilló, entonces ahí él corrió. La víctima fue identificada como Pablo Reyes Pita, conocido en la comunidad como Miguelito.
o gusano. Su cuerpo quedó tendido a pocos metros de la cancha con varios impactos de bala. Presuntamente tiene un registro por detención por sustancias sujetas a fiscalización. Agentes de la Policía Nacional acudieron a la escena para recabar indicios balísticos y testimonios. El jefe policial del distrito informó que el crimen será investigado y que se revisarán las cámaras de seguridad cercanas para tratar de identificar a los responsables del atentado. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villar.